Hi and welcome. Today you're going to learn how to form sentences in the passive voice in the simple present. Hoy vas a aprender cómo formar oraciones en el presente simple en la voz pasiva. And you're going to learn how to use modal verbs in passive voice sentences. Are you ready? Let's start. So let's start with some examples. English is spoken all over the world. People speak English all over the world. So we have two sentences here which are very similar. Yes, very similar in meaning, identical in meaning, but their structure is different. Son idénticas en significado, pero la estructura que tienen es diferente. Vamos a ver el otro par de oraciones. 500 hours of video are uploaded to YouTube every minute. Okay, and now the next one says, users upload 500 hours of video to YouTube every minute. Okay, so again here we have very similar sentences. They are identical in meaning, but the structure is different. Okay, a ver, la pregunta es, ¿cuál de las oraciones, de los pares que tenemos acá, les suena más natural? What's your opinion? Yes, the first sentences. Las oraciones en negro suenan bastante más natural que las otras. And these sentences are in the passive voice. Estas oraciones están en la voz pasiva. ¿Sí? Why do we use the passive voice? Usamos la voz pasiva cuando no nos interesa, no es relevante, ¿sí?, mencionar a quien realiza la acción, ¿sí? O quien realiza la acción pasa a un plano secundario, ¿sí? Estoy más focalizada en el objeto que recibe la acción y, digamos, en la acción misma que en el que realiza la acción, que es el sujeto. Entonces, vamos a comparar ambas oraciones y vamos a prestar atención a los verbos. In the first sentence, we have is spoken. Yes? And in the second sentence, we have speak, right? So, the first sentence, then we have are uploaded and upload. As we said before, the first sentences are in the passive. Yes? And the second sentences are in the active voice. Okay? So, what can you notice in the verbs? ¿Qué pueden observar en los verbos? Fíjense que en la voz pasiva el verbo está compuesto del verbo to be, ¿sí? La estructura verbal está compuesta del verbo to be, is, and the verb in the third form, spoken. Yes? Sería en su forma de past participle, en la tercera columna, en la conjugación de la tercera columna. Okay? So, the same happens with the other sentence. Yes, you have are uploaded. Okay? So, now we are going to have a look at the structure. Vamos a ver más en detalle cómo es la estructura de una oración en voz pasiva comparada con una oración en voz activa. Okay, so we have another example here, and let's start with the active voice. Lots of tourists visit my town in the summer. Muchos turistas visitan mi ciudad durante el verano. Okay, so we have lots of tourists. That is the subject of the sentence. Visit, that would be the verb, of course, and my town is the object. So we have subject, verb, object. ¿Sí? Esa es la estructura típica, digamos, de una oración en voz activa. El sujeto, quien realiza la acción, el verbo, que es la acción en sí misma, y el objeto, quien recibe o es afectado por la acción. Okay? So, in the passive voice, yes,
we change the order. Como dijimos antes, vamos a focalizarnos más en quien recibe la acción y no en quien la ejecuta. So, my town is visited by lots of tourists in the summer. Mi ciudad es visitada por un montón de turistas durante el verano, en el verano. So, what was the object in the active sentence becomes the grammatical subject of the passive voice sentence. ¿Sí? El objeto ahora pasa a ocupar el lugar de sujeto gramatical, porque no es quien realiza la acción, pero pasa al comienzo, ¿sí? Entonces se le llama sujeto gramatical. And then we have the verb, is visited. Como dijimos antes, ¿sí? Tenemos el verbo to be, en este caso is, the verb to be, que obviamente si estamos hablando de oraciones en presente simple, el verbo to be va a estar en cualquiera de sus conjugaciones en el presente simple. Is, in this case, am or are, okay? And then we have the main verb, el verbo principal, en la tercera columna. En este caso tenemos un verbo que es regular, agrega ed, pero recuerden que si es un verbo irregular, tienen que ayudarse con la tercera columna, okay? Good. And then we have the subject, okay? In this case, we decided to mention the subject of the other sentence, okay? En este caso, decidimos mencionar el sujeto de la oración en voz activa. No es necesario siempre, pero si yo lo quiero nombrar, lo voy a anticipar con la preposición by. By lots of tourists. And this becomes the agent. It is called the agent. Así es como se menciona, ¿sí? So, my town is visited by lots of tourists in the summer. ¿Ok? Bien. En algunos casos no es necesario mencionar el agente, ¿sí? Porque no es relevante, como dijimos antes, no es importante o no sé quién realizó la acción o lo quiero preservar secreto. ¿Ok? So, well, now let's see examples of sentences in the negative and question forms. Well, they don't publish your photos without your permission. Ellos no publican tus fotos sin tu autorización. So, we have a negative sentence in the simple present, okay? Don't publish. And let's see how we form the passive voice sentence. Your photos aren't published without your permission. Okay? So, in this case, ¿qué hacemos para negar? ¿Sí? Para indicar la negación, ponemos en negativo el verbo to be. Okay? So, we have from don't publish, aren't published. Okay? We simply make the verb to be negative. Okay? Good. Now, another example with a question. Do they speak English here? Yes? So, how will we make the question? In the passive voice. Is English spoken here? Okay? So, we use the verb to be to form the question. We use inversion with the verb to be. ¿Sí? Recuerden que para formular preguntas con el verbo to be, siempre usamos inversión. Lo ponemos adelante del sujeto. So, is English spoken here? Okay. Bien. Algo importante, ¿sí? Por más que yo tenga una negación o tenga una pregunta, el verbo en la voz pasiva va a seguir estando en la tercera forma, ¿sí? En la tercera columna. Okay? In past participle. Well, now, something here. We have the verb spoken, como les dije antes, es un verbo irregular, entonces acuérdense de siempre prestar atención a la tercera columna cuando tienen verbos irregulares. Si no, como en el caso de arriba, published, well,
you add ed because it's a regular verb, okay? Well, now we have modal verbs. Modal verbs, ¿sí? Son palabritas como can, have to, should, must, need to, would, ¿ok? Cada una tiene su significado, las usamos para obligación, para necesidad, para dar un consejo, etc. Okay, so now let's have a look at one example. Esto sería una oración en voz activa. Members have to return books to the library within 30 days. Okay? Los socios tienen que devolver los libros a la biblioteca dentro de los 30 días. ¿Sí? Ahora tenemos que hacer una oración que diga: los libros deben ser devueltos dentro de los 30 días. Okay, so we are going to start with books. Okay, that is the object in the active sentence. So, books, ¿sí? Have to be returned to the library within 30 days. Okay, entonces acá tenemos books have to be returned. We have the modal verb have to, y obviamente que después de cualquier verbo modal, el verbo to be me va a quedar en su forma infinitiva, be, okay? And then we add the verb in the third form, yes? Después del verbo to be, we have modal, verb to be, siempre be, y el verbo en la tercera forma, en la tercera columna. ¿Ok? Fíjense que en esta oración no es necesario mencionar el agente. I'm not going to say books have to be returned by members to the library within 30 days. It's not necessary. Se entiende por el contexto, entonces no es necesario que yo nombre el agente. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Students need to hand in the assignments on Monday. ¿Ok? Que los alumnos tienen que entregar la tarea el lunes. Okay? So, need to hand in. The assignments need to be handed in on Monday. So, again, we have the modal, need to, be, yes, simply be, ¿sí? La forma base del verbo be, la forma infinitiva, y handed en la tercera columna. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si entendieron y vamos a practicar un poquito. Acá tenemos que poner todos los verbos que tenemos in between brackets, ¿ok? In the passive voice, ¿sí? Todos tienen que estar en voz pasiva. Entonces vamos a recordar. Tenemos que usar el verbo to be en su forma presente, ¿sí? Am, is, are. Puede ser affirmative, puede ser negative, yes? And then, el verbo que está entre paréntesis, ese verbo me va a quedar en la tercera columna. ¿Ok? Well, so the first one says, the rooms, every day. Las habitaciones son limpiadas todos los días. Entonces, the rooms, ok, it's plural, sería lo mismo que they, por lo tanto voy a poner are cleaned every day. Clean es un verbo regular, agrega ed. Number 2, Spanish in many countries. Que el español se habla en muchos países. So, Spanish is, y el verbo queda spoken, is spoken in many countries. Good, very good. Number 3, many tools from plastic. Muchas herramientas son hechas de plástico. Yes? So, many tools, plural, are made. Make también es un verbo irregular, so are made from plastic. Great. Number 4, I. Yes? Mi mamá me lleva a la escuela, diríamos nosotros, en español. So, I am taken to school by my mother. Okay? Good. I am taken. 5.
the pets every morning. Las mascotas son alimentadas todas las mañanas. So, the pets are fed every morning. Very good. The answers on the answer sheet. Acá tenemos, presten atención, a modal verb should y tenemos que también usar el verbo write, ¿sí? Las respuestas deben ser escritas en la answer sheet. Yes? So, the answers should be written on the answer sheet. Very good. Another modal verb, can. Up to 3 books from the library. Hasta 3 libros pueden ser tomados prestados de la biblioteca. So, up to 3 books can be borrowed from the library. Okay? And the last one, the contract by both parts. El contrato debe ser firmado por ambas partes. So, here, attention. Tengo que conjugar el verbo modal. Yes, the contract would be like it. So, has to be signed by both parts. Very good. Now, ahora vamos a continuar con la práctica y acá tenemos que pasar las oraciones. Tenemos las oraciones en voz activa y las tenemos que transformar en voz pasiva. So, number 1 says, they sell fresh vegetables in the market. Ellos venden verduras frescas en el mercado. Yes? Entonces acá voy a empezar con fresh vegetables. Okay? So, fresh vegetables are sold in the market. Yes? Acá lo diríamos verduras frescas o vegetales frescos son vendidos en el mercado. Okay, number 2, a question here. Do teachers give students a lot of homework? Las maestras le dan mucha tarea a los chicos, a los alumnos. So, acá quien está afectado por la acción es the students. So, but we have a question. Tenemos una pregunta, así que acuérdense que las preguntas en voz pasiva van a comenzar con el verbo to be. In this case, we will write are. Are students given a lot of homework by teachers? Podríamos agregar ese by teachers, but it is understood that it is teachers who give students homework. Yes, ya se entiende, digamos que son las profes quienes les dan tarea a los chicos. Okay, so it's not necessary to mention. Number 3 is a negative sentence. They don't allow pets into the shop. Ellos no permiten la entrada de mascotas al negocio. Bien, entonces, acá vamos a empezar con pets. Pets aren't allowed into the shop. Yes? Y esta expresión de not be allowed, ¿sí? Se usa más en la voz pasiva que en la voz activa. Es mucho más común en la voz pasiva. As we have in the second sentence. Pets aren't allowed into the shop. Number 4 says, we must finish the project by Friday. Debemos terminar el proyecto para el viernes. Must, tenemos un verbo modal. Entonces, vamos a comenzar con the project. El proyecto debe ser terminado para el viernes. Eso es lo que tenemos que decir. The project must be finished by Friday. Must be finished. Yes, very good. Number 5. People can't park their cars here. Okay. Otra vez tenemos un verbo modal. En este caso está en su forma negativa. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda. Vamos a empezar con cars. Yes. Cars can't be parked here. Los autos no pueden ser estacionados aquí. Okay? Very good. So, well, this is the end of the lesson. If you liked it, click like and see you next video. Goodbye.